Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a hablar de dos conceptos importantes que confunden mucho a la hora de interpretar a qué se refieren y que se confunden sobre todo en los medios de comunicación. Usualmente se utilizan estos dos términos y prácticamente son dos términos que no tienen nada que ver uno con el otro. Tienen que ver en lo que es la física del concepto, pero realmente no significan lo mismo cada uno de ellos. Esto usualmente lo pueden haber visto, que es el concepto tiempo en meteorología o tiempo meteorológico. Se refiere al estado fluctuante de la atmósfera día con día, o sea, cómo cambian las variables atmosféricas cada hora, cada minuto, cada día, día con día, en un proceso de, diríamos, de cambio de la lluvia, la nubosidad, la temperatura o el viento, o sea, las variables que cambian usualmente. Y esto puede estar asociado con ciclones tropicales, con anticiclones, con ondas tropicales, etcétera, etcétera, que hacen que el tiempo varíe en un punto dado de la Tierra diariamente. Y cuando hablamos de clima, es un concepto completamente diferente. Es como si hiciéramos un promedio de todos los estados del tiempo que tenemos en una serie de datos, de esas mismas variables que se utilizan para explicar el tiempo meteorológico. Pero la diferencia es que esto es promedio. Esto me da una historia, me da una característica. No es lo que sucede que mañana le digan, mañana el clima va a estar lluvioso, pasado mañana también. Eso es un error. El tiempo mañana va a estar lluvioso, pero cuando nosotros decimos el clima de una región dada tiene un comportamiento mes tras mes de tantos valores de las variables meteorológicas, estamos haciendo un promedio. O sea que es una historia de sacar una data de muchos años, más de 30 años, de cuál ha sido el comportamiento de la temperatura en ese lugar y decimos la temperatura media de esa zona es tanto, la temperatura máxima media es tanto, la mínima media es tanto. Eso es clima, o sea que eso que se escucha diariamente en los medios de comunicación no es el pronóstico del clima, es el pronóstico del tiempo. En el caso del clima, el clima varía. Depende mucho de la latitud, la distancia al mar, la presencia de montaña, el uso de suelo, la vegetación, etc. Y también las diferencias estacionales, interanuales, decadales, escalas milenarias, períodos glaciales e interglaciares. A eso nos referimos cuando hablamos de clima. ¿Cuál es la característica que ha habido en un siglo en el planeta, por ejemplo? La diferencia, hablando de una forma coloquial, muy coloquial, el tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas de esas variables en un determinado momento. Los pronósticos meteorológicos que se observan cada día en televisión o en internet, etcétera, la radio, nos dicen de manera muy coloquial, el tiempo meteorológico me va a indicar qué ponerme o qué quitarme o qué llevar hoy o mañana. Si mañana tengo que salir con paraguas, si no, si tengo que ponerme un chubasquero, si tengo que abrigarme, porque mañana va a ser frío, pasado mañana también. Y de manera también coloquial, el clima son los valores medios normales para una zona determinada, una región, con los promedios que se observan y que se estudian durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, muy coloquialmente, el conocer el clima, por ejemplo, de Guadalajara, me va a ayudar a decidir qué debo comprar en el próximo periodo invernal. Si es que necesito una chamarra
porque va a haber mucho frío, porque las temperaturas van a estar por encima de la media, por debajo de la media, etc. Espero que esto lo hayan visto bastante bien, lo hayan conocido bastante bien. Ahora vamos a hablar de la atmósfera. La atmósfera y qué ocurre en la atmósfera. Por ejemplo, la atmósfera es un gas que rodea a nuestro planeta que se extiende hasta unos 1000 kilómetros aproximadamente, aunque en los primeros 15 es donde se encuentran o donde vemos el 95% de los gases que la componen. Los gases que la componen, ustedes también lo habrán estudiado desde hace mucho tiempo, o otros lo habrán visto, es el nitrógeno en mayor abundancia, 7808, el oxígeno, estos son números aproximados, 20.95, el argón 0.93, el dióxido de carbono, fíjense el dióxido de carbono que tanto se habla, que pequeño es el contenido en nuestra atmósfera, 0.03. Y otros gases nobles que prácticamente son casi imperceptibles. Ahora, dentro de la atmósfera tenemos el sistema climático. ¿Qué es el sistema climático? Es un sistema complejo que se compone de 5 elementos principales. Sucede que estos 5 elementos están perfectamente interrelacionados. Ahí aparece como una ecuación de unión de A, que es prácticamente lo que tenemos en la atmósfera, y así sucesivamente la criosfera, la hidrología y en general. Entonces, ¿qué sucede con esta unión de estos 5 componentes? Que si uno de ellos cambia o tiene una variación hacia más o hacia menos, va a afectar a todos los demás. De ahí que decimos que están interrelacionados. Pero la atmósfera es tan maravillosa, el sistema climático es tan maravilloso, que cualquier desajuste en esta ecuación de unión siempre va a tender a ir hacia la normalidad. A pesar de que uno se altera, y durante ese periodo en que se altera hay una velocidad de respuesta, van a ir a el equilibrio. O sea que las variabilidades que ocurren en esos desajustes son perceptibles durante un tiempo, pero después vuelven al equilibrio normal. Por eso es que en la atmósfera existe algo que le decimos variabilidad climática, que es cuando hay desajuste en los parámetros climáticos, en las variables climáticas, pero la tendencia siempre va a ir hacia buscar el equilibrio. Lógicamente, si ese equilibrio es perturbado continuamente por alguna razón, no voy a entrar ahora en detalles del cambio climático, que eso se verá mucho más adelante, pero si es alterado por un periodo largo de tiempo, por determinadas cuestiones, y que no hay retroceso en ese desajuste, entonces ahí sí nos vemos en problemas. La atmósfera nos protege. ¿Por qué nos protege? Porque es la mezcla de gases y el 99% se encuentra en la troposfera y en la estratosfera. La estratosfera es tranquila, se encuentra el ozono y el ozono actúa como un filtro de las radiaciones solares. ¿Qué sucede con esta ligera capa que está en la estratosfera? O sea, más arriba ahí, en la frontera con la troposfera, más de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros de altura. Depende de la forma que tiene la Tierra. Si esta capa pequeña de ozono se altera, entonces la radiación solar penetra con mayor fuerza por esa pequeña disminución de la capa de ozono y entonces surge un calentamiento extra en las condiciones de la troposfera. Pero bueno, eso es un proceso natural. Es un proceso natural que en determinados meses
periodos del año se observa un debilitamiento de la capa de ozono, pero naturalmente se vuelve a recuperar. Cuando ustedes escuchen por ahí que dicen, no, el hueco de la capa de ozono no es tal hueco, es un debilitamiento, no es que se abra un hoyo y que por ahí va a entrar todo, ¿no? Sino que en determinadas regiones hay un debilitamiento de la capa de ozono y eso permite que entre mayor radiación solar, sobre todo la radiación ultravioleta, que es dañina. Y en la troposfera, que está hasta unos 10-15 kilómetros de altura, es la capa más turbulenta. ¿Por qué es turbulenta? Porque ahí es donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos conocidos. Ahí es donde se desarrollan las nubes, se mueve el viento y el aire en esta parte es respirable. En la parte de la troposfera, de la estratosfera, no es respirable. El balance de energía del sistema climático es importantísimo. La energía que recibimos del Sol llega a la superficie de la Tierra. Ella también alimenta los sistemas que hay en la atmósfera, pueden ser las nubes, pueden ser determinadas partículas, pero hay un intercambio entre esto y la atmósfera, que quiere decir que entra la radiación solar, pero los continentes y los océanos permiten que después salga parte de esa radiación que se recibió en forma de onda corta y va a salir en forma de onda larga. Por eso, y eso siempre mantiene un equilibrio. La energía que emite el Sol tiene un equilibrio con la energía que después se devuelve hacia la atmósfera. Ese equilibrio es el que tiene o nos permite mantener ciertas temperaturas conocidas, como es el caso de que la temperatura del planeta, que se toma como índice, la temperatura global promedio es de alrededor de unos 16 grados. Esto puede o se puede ver diríamos, un cambio en estos 16 grados si nosotros alteramos, como dije anteriormente, el sistema climático, cosa que es de lo que tanto se habla, de que en este momento el planeta tiene mayor temperatura que hace 50 años, porque se habla de que existen ciertas condiciones que el hombre está haciendo favorables a, perdón, que no son favorables para que se mantenga ese régimen de los 16 grados promedio y en muchos lugares de la Tierra se observan calentamientos inusuales. ¿Qué es un cambio climático? Ahí está por ver. ¿Qué es una variabilidad climática? También está por ver. La atmósfera se estructura, como les decía, en determinadas capas. En orden descendente, la capa empieza por la troposfera, después vamos a la estratosfera, y después a la mesosfera, y después a la termosfera. La troposfera, lógicamente, la tropopausa, perdón, es el límite entre la troposfera y la estratosfera, y así sucesivamente. Estas son cosas muy elementales. Y otra cosa importante es que la temperatura en condiciones normales en la troposfera va a disminuir siempre con la altura, desde la superficie hasta los aproximadamente entre los 9 y los 18 kilómetros sobre el nivel del mar. Quiere decir que podemos trazar una línea como la que se ve en la figura de cómo la temperatura disminuye con la altura, cosa que se puede apreciar perfectamente los que vivimos o que vamos a una montaña. Siempre es más frío en la cima de la montaña que en la superficie antes de ascender. Pero también hay sus particularidades. Por ejemplo, que ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en las grandes metrópolis. No me voy a referir exactamente porque en casi todas las grandes metrópolis de México ocurre eso. Ciudad de México y los alrededores, Guadalajara y sus municipios colindantes,
Monterrey y sus municipios colindantes, en estos lugares donde hay emisiones de polución hacia la capa baja de la atmósfera, no se cumple esta condición ideal de que en determinados momentos, por la gran polución que existe en el ambiente, pues observamos que no solo por la polución va a intervenir como un contaminante dañino. ¿Y qué sucede? Que en estas grandes metrópolis, en algunos momentos del año, ocurren inversiones de esa disminución de la temperatura con la altura. Quiere decir que en una capa muy estrecha, ligeramente cerca de la superficie de esta metrópoli, pues la temperatura asciende con la altura. Al suceder esto, estamos hablando de una inversión térmica y es una cuestión que tiene una duración corta, por suerte, mientras los vientos comienzan a moverse y que empiezan a romper esa capa de inversión y por lo tanto la contaminación comienza a esparcirse y a mejorar el ambiente. Pero mientras está esa inversión por muchas horas, pues tenemos problemas serios de polución en estos lugares. Otro de los componentes principales de la atmósfera es el vapor de agua. El vapor de agua está ligado completamente con el ciclo del agua y así podemos observar cómo ese ciclo se nutre del vapor que sale de los océanos, de los ríos, después va a la atmósfera, se transforma en nubosidad, la nubosidad posteriormente comienza a producir lluvia, precipitaciones de diferentes tipos y así se mantiene ese ciclo por el vapor de agua. El vapor de agua es un componente de gran importancia que contribuye a la formación de las nubes de agua y de hielo que generan los diferentes tipos de precipitación. Este vapor de agua también almacena y libera grandes cantidades de energía térmica, denominada calor latente, que constituye la fuente de energía que estimula el desarrollo de tormentas y huracanes. La importancia es vital para que estos fenómenos meteorológicos se mantengan. Por ejemplo, cuando un ciclón tropical comienza a formarse en aguas cálidas de los océanos tropicales, en esa zona convergen una buena cantidad de nubosidad, nubosidad que precipita, nubosidad de gran dimensión, que comienzan a precipitar constantemente. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta precipitación se libera energía y a esa energía se le denomina calor latente, que es el que hace que esos ciclones tropicales, las tormentas tropicales, los huracanes, las depresiones tropicales, puedan mantener su vida. Si se le corta el calor latente, pues empezarán a disminuir su fuerza. Pero mientras el calor latente se mantenga, que esté cruzando por lugares de océanos cálidos, por lo tanto, estos sistemas cada vez se hacen más poderosos. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando un ciclón tropical toca tierra, inmediatamente que toca tierra, pues empieza a disminuir su fuerza. ¿Por qué? Porque pierde la fuente principal, que es el océano cálido. Y eso hace que disminuya su estructura nubosa, disminuya la lluvia y se debiliten los vientos. Esto es un proceso que lo vemos año con año. Ahí hay una imagen de satélite que están observando a la izquierda de ustedes, que me está representando a través de las imágenes de satélite. Podemos conocer dónde están las mayores concentraciones de vapor de agua en una capa de la atmósfera. Y por ejemplo, esas bandas que ven de determinados colores azules y blancos, significa que esas son zonas muy húmedas, muy cargadas de humedad y por lo tanto de vapor.
y las que se observan con colores dorados, negros, son las zonas secas. Esas son amplias zonas secas que ese día detectó el satélite meteorológico. Y a la derecha es un mapa de un modelo de pronóstico que me da también cuáles son los lugares en esa zona, que es Jalisco y estados vecinos, donde están las concentraciones mayores de vapor de agua. Casi la mitad del vapor de agua de la atmósfera se halla en los 5 kilómetros inferiores, o sea, en las capas más bajas, y varía de acuerdo a la región, la altitud y la estación del año. Por ejemplo, ahí tienen una gráfica que me indica en el Ecuador, en los trópicos, hay concentraciones del 2 al 4%, latitudes medias de 1 al 3%, y más allá del círculo polar antártico y ártico, 0 al 1%. El nivel del mar contiene una cantidad de porcentaje de vapor de agua alrededor del 2 al 4%, y a 6 kilómetros, a 6 metros, perdón, a 6 kilómetros, sí, a 6.000 metros, casi es del 0%. Esto quiere decir que el contenido de vapor de agua disminuye conforme aumenta la altitud. La presión atmosférica. Este es otro factor importante dentro del sistema climático. Como lo dice su nombre, la presión es la fuerza del peso de las moléculas de aire sobre una superficie. Esta fuerza o peso suele medirse en hectopascales. Todavía muchos meteorólogos, como yo, también usamos el milibar, es equivalente, lo mismo es decir, un milibar que un hectopascal. Lo que sí ya no se usa en el argot meteorológico es milímetro de mercurio. Eso se usaba antiguamente, pero ya nosotros no lo usamos. Y se debe a la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre la atmósfera. Las diferencias de presión dan origen a los vientos y pueden indicar el paso de un frente o de algún otro fenómeno meteorológico. O sea que, en resumen, la presión la sentimos aquí en la superficie, es la columna que va hasta el límite superior de la atmósfera. Eso me indica, por ejemplo, que a nivel del mar tenemos una presión normal, promedio, de 1300, perdón, déjame que la silla no me ayuda mucho, 1013 hectopascales, y por ejemplo en la cima de una montaña podemos encontrar presiones mucho más bajas. En una altitud de 5.500 metros sobre el nivel del mar se registra una presión aproximada de 500 hectopascales. Estos son equivalentes a 380 milímetros de mercurio, pero nosotros no estamos usando ya el milímetro de mercurio, o sea, aproximadamente 500 hectopascales o 500 milibares. Y a 3.000 metros la presión atmosférica disminuye a razón de aproximadamente 70 hectopascales por cada incremento de altura de 300 metros. Quiere decir que las presiones disminuyen con la altura, algo que obviamente ustedes pueden observar, darse cuenta inmediatamente si es la columna que nos está dando a nosotros aquí en la superficie el peso que nos está cayendo desde la capa superior de la atmósfera hasta donde estamos parados. Si estamos en la superficie, lógicamente ese peso es mayor sobre nosotros. Si vamos hacia una montaña, por ejemplo, ya la columna es más corta hacia las capas superiores de la atmósfera y por lo tanto la presión es más baja. Estos son conceptos que hay que conocer porque a medida que, por ejemplo, una masa de aire atraviesa un continente, la presión varía con el transcurso del tiempo y según el lugar.
podemos concebir las diferencias de presión en la atmósfera de forma análoga a los cambios de altura en la superficie del suelo. O sea, es como, por ejemplo, un anticiclón, podemos verlo como una cresta, como una superficie, como una montaña. Y una zona de bajas presiones podemos verla como si fuera un valle. Cuando nosotros hablamos de anticiclones, estamos hablando de áreas inmensas de miles de kilómetros de diámetro que cubren una gran zona, y esa masa de aire anticiclónica tiene presiones altas en su centro, más altas que las que se observan a nivel del mar. Y cuando estamos hablando de una zona de bajas presiones, quiere decir que es una zona donde las presiones son muy bajas e incluso pueden ser más bajas que en las que se observan al nivel promedio del mar, que es 1013 hectopascales. Esto, por ejemplo, en los ciclones tropicales es evidente que en la zona del centro del ciclón tropical hay una área de bajas presiones que puede incrementarse a medida que ese ciclón tropical se intensifica, que pasa de depresión tropical a tormenta tropical y posteriormente a huracán. Y cada vez las presiones son más bajas. Si pasan de determinado valor, por ejemplo, una presión muy baja, puede traer como consecuencia que ese huracán ya pueda alcanzar velocidades de viento enormes, ya que la presión está íntimamente relacionada con la fuerza del viento. Mientras más baja la presión, más fuertes son los vientos cerca del centro. La energía que proviene del Sol da impulso, el Sol da impulso a las manifestaciones meteorológicas que hay en todo el planeta. La principal fuente de luz y energía térmica de la Tierra y su atmósfera, y afecta directamente a la temperatura de todo el globo. La radiación de onda corta es la mayor parte está proveniente de la radiación solar que atraviesa la atmósfera y que llega a la superficie. La Tierra absorbe gran parte de esa radiación, cierta porción se refleja de vuelta hacia el espacio, y conforme la superficie del planeta absorbe la radiación y se calienta, también irradia calor hacia la atmósfera en forma de radiación terrestre que es de onda larga. Aquí viene un concepto importante. La temperatura de la superficie de la Tierra y de la atmósfera inferior va a estar afectada por el ángulo en que inciden los rayos solares y la duración de la luz del día. La humedad atmosférica y los contaminantes presentes en el aire también influyen en la temperatura de la superficie y las propiedades del terreno y la vegetación. Y esto es importante porque esto lo preguntan muchas personas y a veces se confunden. Por ejemplo, en periodos invernales, si tenemos un sistema meteorológico que está afectando nuestra región, que es un sistema de aire seco, extremadamente seco, que no produce o prácticamente casi no produce ningún tipo de nubosidad, son esas noches claras, recibimos durante el día una radiación directa del Sol muy fuerte, aumenta la temperatura durante el día, no tenemos nada que lo impida, prácticamente no hay nubes, y llega la noche, y en la noche que sigue el mismo régimen de aire seco y de prácticamente despejado, pues todo el calor que se recibió durante el día, o prácticamente casi todo el calor que se recibió, la energía que se recibió durante el día, se desprende en forma de onda larga hacia la atmósfera. ¿Y qué sucede con esto? Que las noches despejadas podemos decir que son las más frías.
Hay un enfriamiento rápido de la superficie cuando sucede este fenómeno. Si la noche estuviera nublada y nosotros igualmente recibimos una gran radiación durante el día, sucede un efecto natural como ocurre en el invernadero. ¿Qué hace el invernadero? Recibir la energía del sol durante el día, y en la noche el sistema de invernadero no permite que la radiación que va a salir se vaya hacia la atmósfera libre, y por lo tanto se queda la temperatura cálida en el interior de ese invernadero, y eso favorece enormemente al crecimiento de algunas especies que se tienen en ese invernadero, o sea, a mantener la vida en ese invernadero. Y las noches nubladas, por supuesto, son noches que se sienten más cálidas que las noches despejadas. Eso sucede mucho en esta época invernal que vamos entrando en casi todo el territorio de nuestro país, porque es el efecto que nos traen esas masas de aire seco, en algunos casos frío, que cubre gran parte del territorio nacional o buena parte del territorio nacional, y se producen estos dos efectos. A veces entra humedad del Pacífico a pesar de ese sistema frío que está sobre nosotros, y se cubre la noche, y por lo tanto no esperamos que ocurra tanto frío como si la noche estuviera totalmente despejada. Es un efecto invernadero. El calor específico, la conductividad, la evaporación, la condensación también afecta la temperatura. Estas son propiedades que influyen en la energía térmica que se absorbe y que se refleja por la superficie. A modo de ejemplo tenemos eso que aparece ahí en la gráfica. Debido a las diferentes propiedades de la superficie, puede haber una diferencia de hasta 25 grados entre un litoral y un acantilado rocoso a poca distancia. Esto, por ejemplo, México tiene la característica de tener dos fajas o dos grandes cordilleras, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, muy cercanas a la costa, y ahí se puede apreciar tácitamente estos cambios de la temperatura entre lo que es la superficie cercana al mar, o sea, donde están la mayoría de las playas, y las montañas que están aledañas a esas regiones. Cómo cambia abruptamente la temperatura de una zona a otra. Las nubes y la precipitación. Hay un atlas de nubes de la Organización Meteorológica Mundial. Basta decir que la Organización Meteorológica Mundial es la que nos rige a todos los meteorólogos del mundo, a todas las organizaciones meteorológicas, los servicios meteorológicos, y esta Organización Meteorológica Mundial tiene diseñado un atlas de nubes. Últimamente se ha agregado a algún tipo de nube más. No le voy a entrar en detalles en esto porque es tremendo. Ahí ustedes pueden ver una parte de cómo se clasifican las nubes y qué nombres reciben cada una de ellas. Ustedes lo pueden ver más detenidamente después cuando les entreguen las pláticas. En general, podemos dividir las nubes en tres grandes, diríamos, formas de nubes, por su forma y por su característica. Las nubes bajas, decimos nubes bajas aquellas que están de la superficie a unos pocos kilómetros de altura. Las nubes medias, que están desde esa base donde llegan las nubes bajas, poco más arriba, tenemos nubes que le llamamos nubes medias, y a partir de la base de las nubes medias
subiendo más en la atmósfera, tenemos las nubes altas. Las nubes altas no producen precipitación, están compuestas por cristales de hielo y por lo tanto no hay precipitación o no proviene precipitación de ellas. Las nubes medias, dependiendo de su grosor, porque no todas tienen el mismo grosor, pueden producir algún tipo de precipitación. Son esas precipitaciones cuando ustedes ven el cielo completamente cubierto con una manta de nubes perfectamente delineada a su base, que se encuentra en una altura de más de 2 kilómetros y dependiendo del grosor que tenga esa nube, por ejemplo, si no deja pasar la radiación solar o prácticamente el sol no se observa a través de ella, sí pueden producir algún tipo de precipitación. ¿Qué tipo de precipitación pueden producir? Aquí en el trópico es una lluvia continua que durante varias horas está lloviendo siempre en una determinada región. Si nos vamos a latitudes medias, un tipo de nube media de esta produce precipitación también en forma de nieve ligera, pero que por muchas horas está cayendo. Y en otro orden de cosas tenemos las nubes bajas. Las nubes bajas están su base aproximadamente a 1 o 1,5 kilómetros de altura y suben en su formación hasta alturas que no sobrepasan los 2 kilómetros. Las bajas. Entre las bajas tenemos estas nubes que le dicen, coloquialmente las personas le dicen nubes de buen tiempo, que es cuando el cielo se ve con esos, parecen, diríamos, motas de algodón, grandes por supuesto, o alineadas, y que usualmente en horas tempranas de la mañana, que es cuando empieza a observarse, no dan precipitación. Pero ¿qué sucede con estas nubes bajas? Que a medida que el sol calienta un punto determinado y tenemos este tipo de nubes, entra más humedad y por lo tanto esta nube que coloquialmente le dicen nube de buen tiempo, a mí no me gusta decirlo, cuando encuentra condiciones de humedad, de calentamiento en horas de la tarde, esta nube que parece indefensa, parece una nube que no va a ocurrir nada de ellas, empiezan a crecer cada vez más y llegan a alcanzar categoría de nubes de tormenta. O sea que eso que se ve en la mañana muy inofensivo, en la tarde se pueden convertir en una gran tormenta. Eso es en términos generales. No siempre ocurre, porque no siempre están dadas las condiciones. Por ejemplo, aquí podemos ver la clasificación un poco más ampliada. Ahí tenemos las nubes del tipo cirrus, que son cristales de hielo, que pueden ser cirroestrato, algo cubierto el cielo, cirrocúmulos, que son pequeñas nubecillas en la altura, ustedes las ven a más de 9 kilómetros. Esas nubes son formadas por cristales de hielo o los cirrus. Normalmente dentro de los cirrus hay variedades, pero pueden ser cirrus de esa forma que se ve ahí en la gráfica, que esos son llamados un sinus. Y después más abajo tenemos los altoestratos, que es esa que cubre el cielo, que también las hay inofensivas, que son los altocúmulos, que son los que están a la derecha, que están a ese nivel y que están como cuando ustedes ven en horas tempranas de la mañana el cielo empedrado, parece empedrado el cielo. Esos son nubes medias y ese es un altocúmulo que da apariencia de un cielo empedrado. Había un gran profesor en mi tiempo de estudiante en Cuba, observador meteorológico. El observador meteorológico es el que se encarga en el nivel más bajo
de preparación de un meteorólogo llega a alcanzar un cierto nivel en cuanto a la observación de nubes, son grandes conocedores de las nubes, y este profesor nos decía en aquellos tiempos, en aquellos ayeres de estudiante, que el meteorólogo tiene que todos los días mirar al cielo, levantarse en la mañana y lo primero que debe hacer es mirar al cielo, porque el cielo nos habla. Mirando el cielo y viendo las nubes, nosotros podemos tener un primer acercamiento de qué está sucediendo en la atmósfera. Y por ejemplo, había un dicho que él nos repetía y nos repetía, que decía que cuando ustedes ven el cielo empedrado, eso significa cielo empedrado, suelo mojado. ¿A qué se refería él con eso de una manera empírica? Que un alto cúmulus que cubra el cielo durante la mañana temprano nos está indicando que hay inestabilidad en la atmósfera. Eso se traduce en una atmósfera inestable. Quiere decir que cualquier cosa que suceda después del mediodía, de que llegue un flujo de aire húmedo en esa inestabilidad que hay en la atmósfera, puede traer como consecuencia la formación de nubes de tormenta. Eso él lo decía de una manera empírica. Cielo empedrado, suelo mojado. En meteorología hay muchas frases que se han creado con los años, y en este caso les digo una que me enseñó mi profesor de observación meteorológica. Más abajo están las nubes bajas, que pueden ser en forma de estratocúmulo un poquito más gruesa, o de los cúmulos humilis, que son esos inofensivos, y también los nimboestratos, que son nubes que se desprenden de las tormentas y que causan lluvia. Y a la derecha estamos viendo la famosa nube de desarrollo vertical, la madre de todas las nubes, que es el cumulonimbus, es la nube de tormenta. La nubosidad y la lluvia tienen barreras. En el trópico, lo usual, lo que sucede en los meses de verano día a día, es lo que le llamamos convección. Llega la radiación solar, llega un flujo de aire caliente ascendente y es capaz de formar una nube que al final de cuentas, como a la que está a la derecha, nos produce un caudal de lluvias importantes. También existen barreras, que son las barreras naturales, las grandes cordilleras. Por ejemplo, si el viento sopla sobre una ladera de una montaña, como es usual aquí en la zona de la Sierra Madre Occidental, viene el flujo del mar cálido, sube por la ladera de la montaña ese aire cálido, húmedo, forma la nubosidad y empieza a precipitar. Y después, del otro lado de la cordillera, el aire seco se seca porque empieza a bajar por la ladera de la montaña, y por lo tanto vemos, y eso se ve incluso visualmente, que en las grandes cordilleras que están frente al mar hay una zona más fértil que la otra. Aquí es más fértil la ladera que está frente al mar que la ladera que está hacia el interior del país, por el efecto orográfico que se produce con las precipitaciones. Ahí ustedes pueden observar esa foto donde se ve un sistema montañoso que tiene lluvia del lado de allá de la ciudad, y del lado de acá prácticamente no hay lluvia, porque todo se forma en la parte que está hacia el océano, hacia el mar. Los hidrometeoros son muchos y variados. Tenemos los normales, el hidrometeoro, que es la lluvia normal que se produce usualmente, las nubes,
pero también tenemos precipitación en forma de nieve o en forma de granizo. Uno de los, lógicamente, de los que más influye y perjudica a la agricultura es el granizo. En este caso, antes de pasar al otro, en este caso del granizo, en todas mis conferencias que doy con los agricultores, casi siempre viene a colación una pregunta acerca del granizo. Yo quiero decirles ahora algo acerca de esa pregunta que es una constante. No hay una conferencia, una sola, de más de cientos de conferencias que he dado, que no hay una persona en el auditorio que levante la mano, agricultor, sobre todo de esta zona de Jalisco, y que me diga: doctor, ¿y qué me dice de los cañones antigranizo? Y eso siempre está en el ambiente. Yo sé que siempre me lo van a preguntar. Hay una serie de empresas que se han dedicado a hacer una especie de sistema que se llama sistema antigranizo, utilizando un cañón que lo que emite es un ruido hacia la atmósfera. Estos cañones, su principio es ese: con gas acetileno hacen una explosión bastante importante de altos decibeles dentro de una cámara. Esa cámara está conectada a una especie de torreta, un cono de varios metros de altura, alrededor de unos 10 metros de altura, y al producirse la explosión, cuando ellos observan que en la zona de los cultivos, porque casi todos están instalados en los cultivos, cuando se acerca un tipo de nube de precipitación, llámese un chubasco, una tormenta, etc., según la teoría de esas empresas, dicen que ese ruido que va a subir, esa onda sonora que va a subir a la atmósfera, va a comenzar a interactuar con el hielo que hay dentro de algunas de ese tipo de nubes, y por lo tanto, en la fricción del movimiento que hace esa onda sonora dentro de la nube, en la fricción va a convertirse en agua y entonces no va a caer como granizo. Eso es la teoría que ellos plantean. Esa teoría, como tal, es teoría. Eso no tiene comprobación. En la ciencia nuestra y en toda cualquier ciencia, lo que no se comprueba no tiene validez científica. O sea que básicamente se echa por tierra lo que venden, porque no tiene validez científica alguna. En el sentido de destruir el granizo, de quitar la lluvia o de dar más lluvia. Absolutamente no hay comprobación científica. No se puede crear en un laboratorio una nube de tal volumen, sea un cumulonimbo que ustedes vieron, que tiene hasta 20 kilómetros de altura, y que yo con una onda sonora que produzca en la superficie con este tipo de sistema, esa onda sonora se va a meter en la nube y va a hacer que los granizos se destruyan. O que, en otro punto de vista, otros dicen que les destruya la nube, no les deje que llueva en una zona determinada. Eso es totalmente falso, no tiene validez, y así les contesto en todos los ámbitos en que yo he tenido que dar conferencias. No se puede, el hombre por mucho esfuerzo que se ha hecho, no ha logrado cambiar la naturaleza de los fenómenos meteorológicos.
Se ha intentado y ninguno ha dado resultado. Hace muchos años los Estados Unidos, y esto es tema de otro tema, un proyecto que se llamó Storm Fury, Furia de Tormenta, con una gran cantidad de aviones que bombardeaban un ciclón tropical con determinados elementos químicos para destruir el ciclón tropical. Jamás pudieron comprobar que se pudo hacer. Y el otro sistema, que también es cuestionable, caro y prácticamente tampoco con comprobación científica, es algo que se ha dado mucho en nuestra región, en algunos lugares se ha intentado y lo que han hecho es botar el dinero, que es bombardear nubes para producir lluvia, sin validez científica. No tiene comprobación científica de ningún tipo. Los meteoros se pueden clasificar en hidrometeoros, como vieron anteriormente, litometeoros, fotometeoros y electrometeoros. Los hidrometeoros son cuando cae la lluvia o la precipitación o hay suspensión en la atmósfera de la misma. Hay lluvia, se puede clasificar la precipitación en lluvia, llovizna, granizo, niebla, nieve, etc. Esos son lo que le llamamos hidrometeoros. Los litometeoros son los producidos por fenómenos naturales en su mayoría, a no ser que el hombre ocasione grandes destrozos en una zona muy grande, por incendios, y son partículas suspendidas en el aire que han sido, las levanta el viento, como es la bruma, el humo, la nube de polvo o la arena. Ahí están dos casos, un caso captado por satélite, una gran área en Estados Unidos de arena y al lado una erupción volcánica. Por ejemplo, cada año, el viento en el trópico, al cruzar sobre las grandes dunas del desierto del Sahara, pues en su mayoría, cuando las condiciones son favorables, los alisios, los vientos del noreste son fuertes, pues cruzan sobre esas grandes dunas del desierto del Sahara y arrojan toda esa arena del desierto sobre zonas oceánicas aledañas y se forman las grandes nubes de polvo del Sahara que con la continuidad de esos vientos poderosos alisios hacen que incluso se detecten aquí en América. Hay registros en Yucatán, hay registros en las islas del Caribe, en la Florida, de llegada de nubes de polvo sahariano. Los fotometeoros, como dice su nombre, son luminosos, ocurren por reflexión, refracción, difracción, interferencia de la luz. Tenemos el Sol, la Luna, que forman famosos halo. El halo se forma cuando hay una nube cirrus compuesta por cristales de hielo, una pequeña capa que cubre el cielo y que el Sol, los rayos del Sol crean un círculo alrededor por refracción de la luz y se llama halo solar. Pero si este caso ocurre con luna llena en la noche, también existe ese tipo de interferencia de una nube formada por cristales de hielo, entonces se llama la misma forma, se forma lo mismo, se llama entonces halo lunar. Existe el arco iris muy conocido. La foto que ven a la derecha es algo muy extraño, muy pocas veces visto. Sí hay evidencia, esa es una fotografía real, que se llama rayo verde. Yo he intentado en muchísimas ocasiones tratar de ver el rayo verde, por ejemplo, en Puerto Vallarta, a la hora en que el sol desciende en el horizonte, y todavía no he logrado captar una foto de ese famoso rayo verde. En el momento exacto en que el sol desaparece, se forma ese tipo de iluminación de color
verdoso, que ya no es el sol, porque el sol ya bajó, pero se forma ese destello verde. Es muy difícil de captarlo. Tienen que haber ciertas condiciones en la atmósfera muy limpias para poder ver el famoso rayo verde. Y estos son los halos, tanto el de la luna como el del sol, por refracción de los cristales de hielo. Los electrometeoros, como dice el nombre también, están ligados a algo eléctrico. Es el rayo, el relámpago, el trueno. Bueno, el trueno es el ruido que ocasiona el rayo. La aurora boreal, que en los últimos años hemos tenido lugares del norte del país, Chihuahua, sobre todo allá en la zona de Chihuahua, hay personas que han hecho fotografías, ha llegado a verse una aurora boreal, es algo extrañísimo, pero en el invierno del año pasado hubo esa situación, este año creo que también hubo esa situación allá en el norte del país. El rayo, bueno, está asociado con las tormentas eléctricas y la aurora boreal ya es otra cuestión relacionada con cargas eléctricas en la litosfera, muy arriba en la atmósfera. Se observa básicamente en latitudes medias y altas. Es un panorama hermoso, mucha gente va a disfrutar de ver esas auroras boreales en el invierno. El sistema de vigilancia meteorológico está compuesto por diferentes subsistemas. El Sistema Meteorológico Mundial de la OMM está compuesto desde la base por las estaciones meteorológicas distribuidas en el mundo entero, por los barcos que captan también información meteorológica, los barcos que cruzan los océanos, que también muchos están preparados y muchos informan a las distintas regiones del planeta en que está dividida la meteorología. A nosotros nos corresponde la región cuarta. Los satélites meteorológicos de diferentes tipos, los satélites geosincrónicos, están sincronizados con el Sol y que nos dan fotografías o imágenes de satélites, se mueven de norte a sur o de sur a norte, y los satélites geoestacionarios. Además, hay una gran gama de información de estos satélites meteorológicos. Ahí ven ustedes diferentes imágenes. Una estación meteorológica en el campo, es recomendable que en zonas agrícolas se cuenten con estaciones meteorológicas al nivel que ya estamos en la meteorología, que son automáticas, que pueden recibir a través de internet el dueño de esa estación meteorológica, a la distancia en que se encuentre, puede recibir información constante de todas las variables meteorológicas. Los globos sondas, que son esos que se lanzan en algunas regiones. Nosotros aquí en Guadalajara tenemos ese privilegio de tener con agua una estación de radiosondeo que todos los días a las 7 de la mañana lanza un globo, como ese que ven ahí, hacia la atmósfera, y que va midiendo, a medida que va subiendo, va midiendo todos los parámetros meteorológicos que están en esa zona de la troposfera. Lógicamente el globo no dura todo el tiempo, llega un momento en que por un efecto de la presión el globo revienta, pero eso lo hace a muchos kilómetros de altura y ya se recibió toda esa información, porque esa información es por radio, se recibe en un radar en tierra, va recibiendo todo eso, se procesa con un software adecuado y le da al meteorólogo en un breve tiempo cómo se encuentra la atmósfera en ese momento en el punto donde se lanzó el globo o en las zonas cercanas, porque el globo lógicamente se va moviendo con la altura. Y es un arma, es una herramienta súper eficaz y súper buena para cualquier servicio meteorológico del mundo. Tenemos, por ejemplo, los radares.
Los radares, su función está acotada por la región donde están instalados. Lo máximo que puede captar un radar de diámetro son 400, cuando más 500 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de eso no lo capta. Pero si ese radar también está puesto en un lugar donde hay edificaciones, donde hay montañas, etcétera, todo eso interrumpe la señal. Nosotros tenemos aquí en Guadalajara un radar en el Instituto de Astronomía y Meteorología. El radar lamentablemente está en una ciudad que crece continuamente y que ya todo el crecimiento de la ciudad ha interferido en poder dar una buena información del radar. El radar debe estar en una zona alta y que pueda lograr captar prácticamente, por lo menos con eficiencia, unos 200, cuando más 300 kilómetros, pero un radar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara cada día se hace más obsoleto porque se reduce cada vez más su zona de trabajo. Este radar es un radar en Cuba, en una provincia central que se encuentra en una elevación considerable, y este radar, ahí ustedes pueden ver una imagen de este radar donde se está mostrando un huracán que está llegando a la isla, donde se observa perfectamente el ojo del huracán y se hacen también cortes verticales que nos pueden dar dónde están o qué altura tienen las nubes más importantes dentro de ese huracán, y ahí a la izquierda ven ese corte, como en el donde está el ojo prácticamente no hay nada de lluvia ni de nubes, se ve perfectamente en el corte vertical, y las nubes más potentes se encuentran en las zonas cercanas a el anillo, o sea, dentro del anillo del ojo. También hay estaciones meteorológicas oceánicas muy importantes. Son boyas, algunas a la deriva, en este caso son boyas ancladas. Y a la derecha ven el famoso avión de reconocimiento caza huracanes de los Estados Unidos de Norteamérica, que son capaces de penetrar hasta el ojo de un huracán y darnos, quizás yo diría que es la información más importante en el caso de la meteorología tropical y en el caso de los ciclones tropicales, que tenemos en nuestra mano los meteorólogos que nos dedicamos a la especialidad de huracanes o ciclones tropicales. Y bueno, arriba está toda la familia de satélites, vean que va hasta ahí. Cada uno de esos satélites tiene una misión principal. Algunos son para captar mareas, ozono, imágenes normales de satélite en los diferentes rangos del espectro. Aquí está un poco más ampliada esta familia de satélites operativas a nivel mundial que tenemos a nuestro alcance los meteorólogos. Estos satélites son capaces de lo que ustedes no se imaginan. Pueden darnos incluso hasta zonas de sequía, estado de las cosechas, en qué estado se encuentran, si ya están listas para cosechar, si no, madurez de los distintos cultivos, etc. Y trabajan todo en el espectro electromagnético. Esto es no le voy a dar una clase de electricidad, pero más o menos para que tengan una idea en qué espectro trabajan los radares. Los radares trabajan en el visible en algunos casos, otros trabajan en el infrarrojo, otros trabajan en el infrarrojo cercano, otros en las microondas, que son una especie de radares montados en los satélites. Esa es la gama principal, y la gama de la UV también. O sea que ahí es donde tenemos la principal gama del espectro electromagnético donde trabajan los satélites meteorológicos. El visible, elementalmente la gama del espectro visible es la que nos da algo como lo que ven en esa imagen en movimiento, que son el campo de nubes
pero nos dan aquellas nubes de acuerdo con el grosor que tienen. En este caso son nubes, cuando son brillantes, quiere decir que son nubes de amplio grosor, que pueden estar relacionadas con nubes de lluvia, de tormenta, y las nubes que están más hacia la escala de grises son nubes más bajas y que prácticamente no presentan precipitaciones. Lógicamente esto es toda una especialidad dentro de los satélites meteorológicos y no podemos solamente utilizar esto para definir y decir en esta zona hay área de tormenta. No, tenemos que recurrir también al infrarrojo. Recurriendo al infrarrojo, aquí vamos a ver en esta imagen, que es la misma que la anterior, lo único que en otro espectro, ahora en el espectro infrarrojo, esta imagen observa aquellas zonas que son como los objetos que en el infrarrojo nos están dando temperaturas de diferentes rangos. Y por ejemplo, las nubes más oscuras son nubes muy bajas, que prácticamente lo que da en el infrarrojo son temperaturas cálidas, que se observan de color grisáceo, que pueden ser brillantes en el anterior, pero en este son grisáceos. Quiere decir que esa brillante que vimos en el visible no es una nube que está precipitando, porque es una nube muy baja, tiene grosor, pero no es capaz de tener precipitación. Sin embargo, podemos ver aquellas que se ven en el Océano Pacífico, que están dando tonos de color rojo intenso, del amarillo al rojo, que en la imagen anterior se veía potente, muy brillante, y nos confirma el infrarrojo que efectivamente es una zona donde hay lluvias importantes. Y si vamos más allá, también podemos analizar el campo de vapor de agua que contiene la atmósfera, y ahí podemos observar, por ejemplo, esas zonas de color rojo-negro, que son zonas de aire seco, que prácticamente la nubosidad no produce precipitación, y seguimos observando aquellas en el Pacífico de color brillante rojo y verde, que nos confirma una vez más que son nubes de gran contenido de vapor de agua, por lo tanto de grandes zonas de precipitación. También tenemos satélites que nos dan la temperatura superficial de los océanos. Con estas imágenes nosotros podemos saber dónde están las zonas más cálidas de los océanos, las más frías, y lógicamente, y esto va a ser una clase posterior, estas imágenes nos permiten determinar dónde se encuentra en el Pacífico la evolución de un niño, de una niña o de una condición neutral. Pero nos dan aquellas zonas más cálidas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una zona muy conocida, si la observan aquí, en el Golfo de Tehuantepec, que le decimos nosotros la alberca cálida. ¿Por qué? Porque es la zona más propensa para en el tiempo de verano, en esta alberca cálida, ocurran formaciones de ciclones tropicales o intensificaciones de ciclones tropicales, porque son zonas es una zona sumamente cálida y que con una energía tal que puede traer como consecuencia que un huracán débil cruce por ella y se convierta rápidamente en un huracán de gran intensidad o de rápida intensificación. Como les decía, por ejemplo, los satélites nos permiten ver la salud de la vegetación. Esta es una imagen de satélite, de un satélite especializado, que nos permite determinar un episodio de sequía en Argentina y en Uruguay. Aquí podemos ver que todo lo que está hacia la zona del azul y del verde son zonas de vegetación saludable, que no hay problema de sequía porque a lo mejor hay riego, hay grandes contenidos de agua. Sin embargo, toda esta zona grande que se ve aquí en Argentina y en Uruguay son zonas en que la vegetación, los cultivos en general,
se encuentran bajo un estrés, producto de un episodio de sequía. Las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas se pueden clasificar en ordinarias, que son las normales, las que más vemos todos los tiempos de lluvia, las multicelulares, que ya no son tan ordinarias, que pueden estar agrupadas en bandas, o las supercélulas, que son las más peligrosas. Cuando encontramos una supercélula o una estructura de supercélula que se determina por su intensidad, por la forma, etcétera, podemos prácticamente debemos ponernos en alerta, porque son aquellas que nos traen lluvias intensas, vientos en rachas poderosos, gran cantidad de actividad eléctricas y la formación de granizo, o incluso en algunos casos de ellas se forman tornados. Una tormenta eléctrica local severa es esa que nos trae un tiempo severo: tornado, granizo, vientos lineares en rachas destructoras, cambios importantes de las tormentas eléctricas, un cambio total con respecto a las tormentas eléctricas, y son consideradas como un tipo especial de tormenta eléctrica, y en este caso se llaman tormentas eléctricas locales severas, porque ocurren en un espacio bastante pequeño, pero de una intensidad tal que es capaz de destruir todo a su paso, ya sea por los vientos rachosos lineales, ya sea por la gran cantidad de lluvia que inunda cualquier zona, o las rachas destructoras, los granizos que se producen, y finalmente la probabilidad de que en ellas se formen tornados. Por suerte no son frecuentes, muy frecuentes, pero sí ocurren en los tiempos de lluvia de nuestras localidades. Con esto doy por terminada esta primera sesión. Ya en la sesión siguiente les voy a decir lo que vamos a tocar. En la sesión siguiente vamos a hablar ya de fenómenos meteorológicos: ondas tropicales, ciclones tropicales, estructura de los ciclones tropicales, sus impactos en México, los sistemas meteorológicos invernales, las masas de aire, los sistemas frontales, dígase frentes fríos, las heladas por advección, por radiación, por evaporación, y algunos elementos como es la clasificación de climas, los climas en México y Latinoamérica, la variabilidad climática, y como variabilidad climática, lo más importante, vamos a hablar del Niño, oscilación del sur. Eso es lo que nos toca en la segunda sesión, que ya sería el próximo martes, igual a las 6:30 de la tarde. Bueno, con esto doy por terminada mi sesión. No sé si alguno de ustedes, los organizadores, pueden recibir preguntas, y estoy a disposición de ustedes. Correcto, doctor. Muchas gracias. En este momento abrimos el espacio para la sesión de preguntas. Pueden escribirlas o pueden activar libremente su micrófono. Creo que no hay ninguna pregunta. Entonces pasamos a dar uso de la voz al doctor Mauricio, quien nos explicará un poquito de la plataforma en donde estaremos realizando nuestras actividades. Gracias, gracias, Jonah. Gracias a Ángel. Y bueno,
Quisiera comentar rápidamente para no tardar mucho más sobre algunos detalles de la plataforma en donde ustedes a estas alturas se supone que pueden entrar, tienen su usuario, tienen su contraseña y me gustaría explicarles algunas partes importantes sobre la plataforma para que puedan encontrar el material que ya está cargado y que se irá habilitando conforme avancen las sesiones. Esta primera y segunda sesión únicamente tienen el material audiovisual, también las presentaciones y algunos ejercicios teórico-prácticos que hay que contestar ahí, pero a partir de la sesión 3, cuando ya hagamos la introducción a Python, las actividades van a ser un poquito más complejas, la mayoría las vamos a trabajar aquí en sesión, pero en las sesiones sincrónicas, pero en la plataforma tendrán material para que ustedes puedan seguir trabajando con muchos casos que a ustedes les interesen, aplicaciones a diferentes cultivos, pero bueno, lógicamente que por el tiempo, aquí en la parte sincrónica nos vamos a enfocar en algunos cultivos nada más, no a todos, pero las situaciones particulares de cada uno de ellos, pues las podrán encontrar en la plataforma. Entonces, voy a compartir pantalla. Lo que están observando en este momento es la disposición general que hay de nuestra plataforma. Hay que iniciar sesión con su usuario y su contraseña que les proporcionó Jonathan y después les va a solicitar que cambien su contraseña para que ustedes, bueno, pongan alguna de su elección. Voy a ponerme en modo de estudiante para que vean exactamente lo que ustedes van a apreciar aquí en la plataforma. En la primera sección, en el encabezado, van a tener un archivo que detalla las características del curso. Luego viene un pequeño calendario. En este calendario aparece por fechas las sesiones y los profesores que vamos a estar en cada una de esas sesiones y las herramientas principales que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la sesión 4, perdón, en la sesión 3 del 4 de diciembre, este símbolo que está aquí es el símbolo de Python y significa que en esa sesión 3 vamos a trabajar con programación aquí de manera sincrónica. Lo mismo para la sesión 5, para la sesión 7 y para la sesión 9. Y después donde aparece el símbolo de Moodle, que es en la sesión 2, en la 4, 5, 6, 8 y 10, significa que hay una actividad en la plataforma que hay que realizar. Al final, a todos los que acrediten el curso, que básicamente no hay una calificación final, es acreditado o no acreditado, los que acrediten tendrán su constancia de que acreditaron y además la constancia de participación. O sea que todos tienen la constancia de participación, pero los que acrediten tendrán además esa constancia de acreditación. Bueno, regresando a la plataforma, hay un foro de discusión. Ese foro de discusión lo vamos a habilitar cuando estemos trabajando con Python. ¿Qué vamos a poner ahí? Por ejemplo, las paqueterías que ustedes tienen que tener descargadas en su máquina, en su computadora, los links para las descargas, algunas preguntas frecuentes que pueden salir. Por ejemplo, supongo que la mayoría tiene Windows, pero si alguno tiene iOS, a lo mejor tener aquí las conversiones que hay entre uno y otro sistema operativo. Entonces, bueno, el foro de discusión aquí es básicamente para intercambiar situaciones técnicas que puedan estar relacionadas con la programación. Y después aquí también tienen el enlace permanente de Zoom. Si no quieren entrar a su correo o buscar dónde está el WhatsApp, aquí va a estar el enlace para las siguientes sesiones que vamos a tener en Zoom. Y después lo que tenemos es cada una de las sesiones va a tener una sección en la plataforma en particular. Conforme vayan avanzando las sesiones, se van a ir habilitando cada una de ellas. De manera que en este momento tenemos ya habilitada la sesión 1, conceptos de meteorología y climatología. Ahora que terminemos de procesar la clase, se va a subir a la plataforma y también tendrán el video aquí para que lo puedan revisar si alguna parte no quedó clara o si quieren ver algún ejemplo en particular, sobre todo cuando veamos
a lo mejor algunos conceptos más complicados que tengan que ver con alguna ecuación que salga por ahí, algún ejemplo que se haga en Python, bueno, que puedan repetir esa parte. También se les van a subir las notas, en este caso ya están arriba las notas de la sesión uno. Pues aquí tienen las notas que acaba de presentar el doctor Ángel, las pueden descargar o pueden verlas aquí mismo en la plataforma. Y estas son importantes porque la actividad, el test uno, en este caso test uno, la actividad que hay que realizar tiene que ver con lo que se estuvo trabajando en esta primera sesión. Entonces aquí en el test uno les pongo el ejemplo. Con base en los contenidos estudiados, responde los siguientes ejercicios. Todos disponemos de 2 intentos. Se va a tomar en cuenta el intento con la calificación más alta. Así que si en el primero saco 7 y en el segundo saco 9, el 9 es el que se va a considerar. Al final del día la calificación no es importante, simplemente el estar haciendo las actividades, lógicamente que tratando de mejorar en nuestro segundo intento y a ver, simplemente ponemos calificación porque el tipo de ejercicios ya programados en la plataforma te da una calificación por default, ¿no? No porque vayamos a ser coercitivos ni estrictos con las calificaciones. Entonces, al darle a iniciar, vean aquí, vamos a iniciar. Aquí ven el panel de navegación, en este caso hay 16 ejercicios, 16 reactivos, algunos son de teoría, otros son un poquito más prácticos, por ejemplo, hay un ejercicio, lo van a ver aquí, en el que ustedes pues tienen que ir completando las frases en función de lo que se estuvo trabajando. Hay otros ejercicios de selección múltiple, nada más hay que leer bien las opciones. Hay otros ejercicios que son de arrastrar y soltar, por ejemplo, este que vamos a clasificar las nubes, por ejemplo, no sé, a lo mejor estos son altocúmulos, bueno, ustedes los empiezan a soltar ahí, los cirrocúmulos, qué sé yo, ¿no? Estoy soltándolos ahí como caigan los cúmulos, etcétera. Tenemos otros ejercicios de falso y verdadero, de opción múltiple, como este de aquí, unos ejercicios de relacionar columnas y van a haber algunos ejercicios de cuestiones más prácticas, ¿no? O sea, en donde no es que ustedes tengan que recordar un concepto, sino que a partir de esos conceptos ustedes tendrán que interpretar, ¿no? Por ejemplo, un productor de berries en Jalisco desea anticipar el riesgo de heladas durante una madrugada de diciembre. Consulta las imágenes del satélite en el canal infrarrojo y observa cielos despejados en toda la región junto con un pronóstico de baja humedad relativa, alrededor de 30% para las 6 a.m. Con base en la interpretación del espectro electromagnético y el comportamiento de la temperatura nocturna, ¿cuál sería la recomendación más adecuada para el agricultor? Entonces, bueno, aquí hay 4 regiones, 4 opciones que ustedes tendrán que escoger la más adecuada en función de esos conceptos que se fueron trabajando. Y también en algunos momentos habrá algunos enlaces de interés. Por ejemplo, aquí le pican. A ver, se me abrió otra ventana, así que les voy a compartir esa otra ventana. Y les va a abrir este enlace hacia el satélite de más alta resolución libre, gratuito, que se tiene, que es el satélite GOES-16. Es un 19, satélite 19. 19. Es un satélite geoestacionario, o sea, prácticamente siempre está sobre el mismo punto de, del planeta, por lo que invariablemente en la hora que ustedes entren, pues van a ver la misma imagen relativa al satélite, ¿no? Lógicamente que con los cambios de la nubosidad. Esto es en tiempo real. Y aquí uno puede jugar con los diferentes canales que mencionó el doctor Ángel, ¿no? Por ejemplo, tenemos el infrarrojo, que lo mencionaba también. Tenemos el visible, que es la banda original que tenía Ahora aquí. no se ve. Ya lo ven, ¿no? Sí se ve. Sí, ahorita no se ve visible porque es de noche. Claro, bueno, sí, pero bueno, aquí tenemos la simulación del visible, que sería el geocolor Sí, de Cira. Y bueno, ustedes pueden aquí ir viendo cuál sería, o sea, ir jugando con las diferentes bandas que sí. tienen. Ahí tienen el espectro que les puse en, en la gráfica del espectro electromagnético y pueden ubicarlo ahí en donde se encuentra cada una de esos micrómetros, en qué banda del espectro está. Bien, bueno, entonces
A ver, por aquí creo que hay alguna pregunta. Sí, nos dice Eric, ¿pueden volver a mostrar cómo entrar en esa plataforma, el mapa? Ok, para entrar al mapa. Aquí al satélite. Sí, vuelvo a compartir Ahí, la imagen. Ahora, donde aquí dice tenemos estamos en la plataforma. A esta plataforma se entra a través del enlace que Jonathan les mandó a su correo electrónico. Igual, a lo mejor, Jonathan, tal vez podamos hacer un pequeño videíto tutorial, un minutito de cómo entrar, cómo poner el usuario, la contraseña y cómo cambiar la contraseña. Creo que la mayoría ya lo pudo hacer, pero igual lo hacemos para que sea más sencillo. Y en la sesión uno, aquí van a tener las notas de la sesión, que es la presentación que el doctor Ángel hizo. Estamos por subirles. Mañana en la mañana ya van a tener aquí el video de la sesión uno. Aquí está el enlace del satélite GOES-19 y el test que hay que ir trabajando. Recuerden que tienen dos oportunidades. Pueden empezarlo, salirse, regresar, volver a trabajar el test, no pasa nada. Igual pueden consultar preguntas por fuera, ver las presentaciones e ir contestando, no hay problema. Y aquí en el satélite le das clic, se te va a abrir una pestaña aparte, por eso dejo de compartir y vuelvo a compartir la pestaña. Y aquí tú puedes manipular el satélite. Hay un montón, o sea, de hecho tú puedes ir hacia atrás hasta varias horas, ¿no? Hasta varias horas hacia atrás. Es un producto que demanda una gran cantidad de ancho de banda, así que si no tienen un muy buen internet en donde estén en ese momento, va a tardar mucho en cargar, ¿no? La imagen, se los comento para que estén conscientes de eso y tengan un poquito de paciencia. Si el internet es bueno, pueden recorrer un montón de tiempo hacia atrás y ver la evolución de los diferentes sistemas y la verdad que tiene un zoom bastante bueno, ¿no? Es lo más novedoso, gratuito que hay para la comunidad meteorológica. Imagínense, vean lo que tardó aquí, le puse creo que 60 imágenes para atrás y tengo aquí, creo que 500 megas de internet y, y tardó bastante, ¿no? Y tarda bastante en cargar esas 24 imágenes. Pero bueno, aquí se ve perfectamente. Ya más adelante, cuando estemos hablando del pronóstico, vamos a ver cómo interpretar, por ejemplo, este tipo de nubes que vienen por aquí, que aquí se están mezclando nubes bajas, nubes medias, nubes altas en esta imagen de satélite. Pero bueno, hasta aquí quería comentarles yo sobre la plataforma para que entren, exploren y si tienen alguna pregunta nos vayan comunicando. Bueno, y nada más recordarles la próxima sesión el martes a las 6:30 de la noche, hora del centro de México. Bueno, te lo regreso, Jonathan. Gracias. El micrófono, Jonah, está apagado. Es verdad, gracias. Muchas gracias. Bien, por allí el día de hoy, en el transcurso de la mañana, se les envió. hay otra pregunta. Dígame. Sí, en el chat hay una Nos pregunta. dice Jorge, ¿veremos cómo estimar el rendimiento de un cultivo con los datos climáticos? Sí, más allá que eso, vamos a hacer estimaciones dinámicas del rendimiento de los cultivos. ¿Qué significa estimaciones dinámicas? Estimaciones no con datos climáticos, sino con datos meteorológicos al momento. O sea, si por un lado está la estimación del rendimiento potencial en función de las características climáticas de la zona, temperatura media, humedad media, precipitación media, etcétera, y a partir de eso ver cuáles son los rendimientos teóricos esperados. Pero además de eso, vamos a hacer el cálculo de rendimientos de manera dinámica, es decir, con lo que está registrando la estación meteorológica o el modelo. Entonces, a partir de ahí se estará trabajando el concepto de evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo, a necesidades hídricas, el balance hídrico del cultivo y con eso, partiendo de un rendimiento teórico del 100%, a partir de ahí hacer los ajustes de riego, por ejemplo, o de drenaje para tratar de mantener el rendimiento lo más alto que se pueda desde el punto de vista teórico. Eso es importante. Aquí no vamos a tomar en cuenta
el manejo agronómico de si estás aplicando un producto, de si está enfermo el cultivo, de que si hay un hongo. Vamos a suponer condiciones de manejo ideal y solamente la influencia de condiciones ambientales, temperatura, humedad, horas frío, evapotranspiración, etcétera, ¿no? Y luego ya vendría su chamba, su parte de meter la parte del manejo agronómico. Hay una pregunta en el chat que creo que es para mí, que dice, gracias a los profesores, ¿cuál es la lectura de los distintos niveles de la vapor de agua? ¿Cómo se interpreta de la imagen GOES? El vapor de agua que yo presenté ejemplos, no entré en detalle de la interpretación, pero sí le puedo decir que así de una manera muy general, las imágenes de vapor de agua del GOES lo que nos muestran es una capa en la atmósfera, no en un punto, en la superficie, sino, por ejemplo, cuáles son las grandes zonas donde el contenido de vapor de agua en una capa que va de la superficie a varios kilómetros hacia arriba, eh, tienen condiciones de aire seco, de poco vapor de agua con humedades relativas muy bajas, y las zonas, que también eso sí se los expliqué, las zonas en que se ven diferentes gamas de colores, sobre todo gamas que van hacia el violeta, del amarillo al violeta, eso nos representa que esa zona es una zona de una gran cantidad de vapor de agua en una capa que va desde la superficie hacia varios kilómetros de altura. Por eso es que ustedes tienen que fijarse en esas imágenes satelitales, vienen con una escala adicionada en la imagen al lado, donde le dice a la persona que va a ver la imagen, en esa escala, cuáles son los valores que hay del vapor de agua, con qué coloración se ha tratado esa imagen para darnos los valores de vapor de agua en la capa, no en un punto específico, sino en la capa, en una capa de la atmósfera. No sé, Mauricio, si quieres decir algo acerca de eso. No, no, no sé si Sí, hay para alguna que otra no se vaya a pregunta. entender que el satélite no es tan poderoso como para decir, en este punto la humedad relativa es tanto. No, eso es prácticamente imposible. Son capas. Sí, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Eh, bueno, si quieres, John, antes de despedir, nada más irles comentando que se preparen. Digo, no es un prerequisito para el curso saber programar en lo absoluto. Para eso estamos, para brindarles el código completo y sobre todo enfocarnos en la interpretación, pero sí creemos que es importante, sobre todo dado el perfil de la mayoría de ustedes que son ingenieros agrónomos, hay algunos físicos, algunos de ambientales, pues tocar unas pinceladas de esta herramienta de Python, que bueno, es la base de la inteligencia artificial luego, pero bueno, para la interpretación de datos meteorológicos, así que nada más para los que no están muy familiarizados, que no se asusten, vamos a estar aquí trabajando muy cerquita de ustedes con el código para que salgan con esa habilidad extra de jugar con algunas paqueterías muy importantes, ¿no? Y bueno, ya habrá toda una sesión en donde Jonathan y Julio les estarán ayudando a instalar el código, el programa de Jupyter Notebook, cómo instalar las paqueterías, cómo llamar a los comandos, etcétera, para que cuando lleguemos a las prácticas fluya un poquito más rápido. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario, sino para pasar a Jonathan y dar la clausura de la sesión. Llegó otra pregunta. Dice